Mi Dios Todopoderoso, te doy la honra y la gloria para ti, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Señor, yo te doy permiso a ti que tú hagas lo que tienes que hacer por medio de esta enseñanza, Señor. La honra y la gloria para ti, Señor. Yo me humillo completamente a ti, Señor. Te doy gracias por este día. Y ahora vamos a hablar sobre estar listo para la cosecha de almas. Y hay un verso aquí en Juan 15, versículo 8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Muchas personas se esfuerzan por hacer el bien y ser gente honesta. Sin embargo, Jesús dice que la única manera de llevar una vida realmente buena es estar unido a Él. Así como una rama está unido a la vid. Y cuando yo estoy hablando de la vid, es el fruto, es esa rama que está unida y que lleva una vida cristiana. Cuando hay mucho fruto, Dios es glorificado, pues envió el sol y la lluvia. Él nutrió y cuidó de la planta. ¿Qué momento de la gloria para el Señor de la cosecha? En otras palabras, Dios es glorificado y establece una relación con Él y comienza a producir mucho fruto en la vida de nosotros. Y aquí podemos ver en 1 Corintios 3:9. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios y son el edificio de Dios. En otras palabras, Dios nos está usando a nosotros para llevar la palabra a diferentes áreas, a diferentes lugares, para que la persona, la cosecha, nosotros estamos sembrando la palabra y la cosecha la recibe. Que esas son las almas, personas que no conocen del Señor. La obra de Dios requiere muchas personas que tienen diferentes dones y capacidades. El mandato para declarar la gloria de Dios a todas las naciones ha sido siempre la comisión de las personas que tienen un pacto con Dios. Desde los días de Abraham, las personas de fe han tenido una tarea clara de traer bendición a todas las familias de la tierra. Justo antes de la ascensión de Cristo al cielo, Jesús dejó a sus seguidores órdenes muy claras para marchar. Una vez más, Él trajo la colación de nuestro mandato en un foco del hacer que nosotros llamamos la gran comisión. Y esto es muy importante porque Jesús dice, vayan, discípulos a otras naciones. Y esto lo ves en Mateo 28:19. Que vayan a todas las naciones y lleven mi palabra. Es una palabra fuerte. Lleven mi palabra. Es un mandato que Dios nos dejó a nosotros, que dejó a los discípulos. Vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas a toda criatura. Y esto lo ves en Marcos 16:15. También tiene contraste. Este mandato es acerca de lo que la iglesia debe estar haciendo entre el tiempo en que Jesús dejó la tierra y su segunda venida. Por 20 siglos, la iglesia ha cumplido muchos objetivos nobles. Sin embargo, hemos dejado sin terminar el único mandato que Jesús nos dejó antes de su ascensión. Todas las demás metas están subordinadas al mandato claro de Jesús. Que el mandato de Él es llevar la palabra de Dios a todos lugares. La palabra griega kairos describe en la Biblia una estación de posibilidades en un espacio de tiempo único y determinado. Por su gracia soberana, Dios ha escogido que su vida sea insertada dentro de la hora kairos. Cuando estamos hablando de la hora kairos, es un tiempo determinado, es un tiempo que Dios determina para que pasen las cosas, para la evangelización del mundo. Cuando la Escritura usa esta palabra, se refiere usualmente a una específica y breve estación del favor de Dios. Jesús se refiere al tiempo de la cosecha, porque Él tiene un tiempo en que Él va a traer a la cosecha.
cuando usa esta palabra, y él usa esta palabra en Mateo 13:30. Y Pablo habla sobre un tiempo determinado, kairos, para cosechar. Y esto lo vemos en Gálatas 6:9. En este tiempo, kairos de oportunidad, la palabra nos urge a redimir el tiempo. Efesios 5:16. Una traducción dice: compra las oportunidades. Nuestra era actual es un tiempo en que la Biblia describe cómo la plenitud del tiempo a través de la historia, a medida que han pasado 2000 años. Imagínate, 2000 años. Dios ha hecho grandes transiciones en su trato con la humanidad. Esto ha llevado a muchos cristianos a creer que eventos de suma importancia están a punto de ocurrir. Y cuando estamos entrando al nuevo milenio, es difícil dejar de declarar la importancia de los próximos años para la evangelización del mundo. Tenemos un trabajo que hacer, y es llevar la palabra a todos los lugares en América, a todas las naciones. Es nuestro trabajo y nuestra gran comisión que dejó Jesús. Apocalipsis 14:15. Jesús habló en muchas ocasiones acerca de este evento glorioso. Aunque al público escondió este tesoro de sabiduría hablándole en parábolas, a sus apóstoles se lo reveló. Un claro ejemplo de esto lo podemos ver en la palabra del trigo y la cizaña. Y esto lo podemos ver en un segundito. Y esto lo vamos a ver aquí en Mateo, en el capítulo 13, versículos 24 al 30. Y los voy a leer. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando estamos hablando con la cizaña, ese es un mal fruto. Pero cuando estamos hablando con la semilla, es la semilla que uno siembra. Uno tiene que tener cuidado con la semilla que tú siembras. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste una buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Versículo 28, porque esto es Jesús enseñando esta parábola. Él les dijo: un gran enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dejaron: ¿Quieres pues que vayamos y lo arranquemos? Versículo 29. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Cuando estamos hablando del trigo es cuando estamos sembrando esa semilla para que produzca el fruto adecuado. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que ciega. Y al tiempo que la ciega, yo diré a los seguidores: recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla. Cuando estamos hablando de la cizaña, es un mal fruto, se quema, Dios lo pone aparte. Pero recoger el trigo de mi granero. Cuando estamos hablando del trigo de mi granero, estamos hablando de esa fruta que Jesús sembró, explicándolo en la parábola. Estamos hablando de la palabra de Dios. Jesús fue quien dio la interpretación a sus apóstoles de dicha parábola. Entonces podemos ver aquí Mateo 13, 36 al 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos, le dijeron: explícanos la palabra de la cizaña del campo. Versículo 37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús. Versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino de Dios. Y la cizaña son los hijos del malo, del enemigo. Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo.
La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Versículo 40. De manera de como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Versículo 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen la iniquidad. Versículo 42. Y los echarán en el horno de fuego. Y eso no es una buena posición en estar, Allí será el lloro y el crujir de dientes. Serás tormentado. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol del reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esa palabra es bien fuerte. El que tiene oídos para oír, oiga. Y es una palabra, fuerte. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Dios le dijo a sus discípulos en Mateo 9, versículo 36 al 38. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Lo que Dios está tratando de decirles es que pocos son los trabajadores. Y debemos orar para que Él envíe más personas, más trabajadores para la siembra. Jesús declaró: los campos están listos y la cosecha es cuantiosa. Es tiempo de comenzar a cosechar. En otras palabras, preparando el terreno. Sembramos la semilla y la cosecha es el fruto que nosotros sembramos, que es la palabra de Dios. En ese momento comenzó la gran cosecha espiritual y final. Comenzó como una cosecha entre los judíos y los gentiles de la generación de Jesús. Y esta misma cosecha perdurará hasta la segunda venida de Cristo. Aquí termina la enseñanza, pero el Señor me dio esta palabra mientras estaba escribiendo hoy. Es tiempo que traigamos a la cosecha. Prediquemos la buena noticia, así como mis discípulos lo hicieron. El tiempo es poco. Hay muchas áreas remotas que mi palabra debe llegar. Gózate todos los días en mi presencia y recibe la unción de mi fuego y gloria Shekinah. Pasa tiempo conmigo a todo momento. Te daré visiones que ayudarán a la cosecha y al cuerpo de Cristo en las iglesias. Mis remanentes ya están listos. Ellos no miran a las circunstancias que trae la vida. Vive el día de hoy como nunca. Déjate llevar de mi amor, mi presencia en el tercer cielo. Hay muchos pergaminos que revelaré al que me busca con todo su corazón. Mi corazón se regocija con la cosecha al saber que han recibido la palabra y han sido salvos. Vendrá un avivamiento que nunca se había visto en la historia de esta nación. Confía en mí este día. Dame tu corazón. Ríndete a mí. Sentémonos a cenar y discutamos los planes que tengo para ti. Mis ángeles esperan al sonido de la trompeta para asistirte en la batalla contra el enemigo. Mira a través de mis ojos y verás todo lo que pasa en lo supernatural en mi tercer cielo. Mucha es la cosecha que ha sido destinada para ser ministrada y listo para mandarlos a ellos a ministrar a otros. La puerta está a punto de cerrarse. Ven conmigo. Emprendamos la tarea que te he encomendado. Son muchos los que están esperando. Muchas señales, maravillas y milagros se verán en las naciones. Sanidad y liberación en esta nación.
Y aquí el Señor me dio Mateo 9, 32 al 38. Mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Así que Jesús expulsó al demonio. Y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Versículo 34. Pero los fariseos afirmaban: este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Y esto es algo serio, porque Jesús expulsa a los demonios. Jesús recorría a todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Versículo 37. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. ¿Qué queremos decir con obreros al campo? Dios nos está diciendo que enviemos obreros al campo. Es tiempo de llevar la palabra de Dios a todos los lugares. Todos tenemos un trabajo aquí como cristianos, llevar la palabra de Dios. Mi Señor Todopoderoso, me humillo a ti completamente, Señor. Espero que las personas que van a ver esta enseñanza reciban lo que tú quieres decirle a ellos, Señor. Señor, la honra y la gloria para ti. Y Señor, que se siembre una semilla para la cosecha que tú traerás de muchos lugares, Señor. Te amo, te bendigo, te glorifico. En el nombre de Jesucristo. Gracias, papá. Amén.